Bueno, qué lindo poder compartir la palabra del Señor, amén. Hoy quería, no sé si ser concreto, pero vieron que las prédicas, no voy a decir del pastor Billy ni del pastor Eduardo, pero las prédicas muchas veces viene el pastor y dice, bueno, hoy vamos a arrancar con los 8 puntos que vamos a compartir, los 12 puntos que... Bueno, mi prédica de hoy en ese sentido está pobre, porque mi prédica tiene 2 puntos. Pero bueno, voy a tratar de desarrollarlos bastante a esos 2 puntos. Y quiero compartirles hoy una palabra que yo le puse como título, la dinámica del reino de los cielos. ¿Y con qué me refiero a la dinámica? Me refiero a cómo funciona, cómo se desarrolla, ¿no? Cuando uno dice, no sé, ¿cómo es la dinámica en tu familia? Uno está preguntando cómo transcurre la vida en tu familia, la semana, qué sé yo. Yo quería que analicemos 2 puntos hoy, porque seguro hay muchísimos, pero quería que analicemos 2 puntos de la dinámica del reino de los cielos, es decir, de cómo funciona el reino de los cielos. Y para eso voy a arrancar compartiéndoles una palabra que está en Mateo capítulo 20 y vamos a leer del verso 1 al 16. Voy a orar rápidamente para que el Señor bendiga la palabra de hoy. Señor, yo te pido que en este día bendigas esta palabra que voy a compartir. Espero y entrego mi vida para que sea tu boca y tus palabras hablando, Señor, en esta hora. Te agradezco, te bendigo, te adoro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Mateo 20, del 1 al 16 que vamos a leer, es una parábola que yo, por lo menos, no la había escuchado tantas veces, no la tenía tan conocida o tan fresca como otras parábolas. Y es una parábola que el título, que bueno, en la pantalla no aparecen los títulos, pero el título de la parábola es Parábola de los obreros de la viña. Amén. Parábola de los obreros de la viña. Y me pareció que era me pareció muy importante lo que dice y me pareció hasta te deja un poco boquiabierto la parábola, ¿no? Y porque, bueno, como les decía, es una de las dinámicas que existen y con las que funciona el reino de los cielos. Bueno, la vamos a leer. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. El verso siguiente dice, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Hasta ahí voy a frenar. Dice acá que salió el padre de familia, el dueño de la viña, ¿sí?, a buscar gente para que trabaje ese día. ¿Será que era tiempo de cosechar ya? Entonces salió a buscar gente para hacer el trabajo. Y dice que, como dice ahí, encontró gente cuando salió y dice, habiendo convenido con los obreros 1 denario por día, los envió a trabajar a la viña. Entonces imaginemos, si lo queremos trasladar, no sé, sale el dueño de la viña a buscar gente y conviene con ellos, les dice, bueno, Marcelo, vos vas a trabajar hoy todo el día en la viña y te voy a pagar 50.000 pesos por día. ¿Estás de acuerdo? Dice acá la palabra que ellos estaban de acuerdo. ¿Sí? Bueno, es un trabajo de campo. Yo creo que en el campo deben pagar bien. No tengo campo, pero me imagino que en el campo deben pagar bien. Así que Marcelo, al parecer contento por la paga, dijo, bueno, estoy de acuerdo con 1 denario al día.
Dice que esos obreros convinieron, dijeron, se dieron la mano, listo, van a trabajar. Vamos a seguir. Saliendo cerca de la hora tercera, es decir, ya habían pasado 3 horas, ¿sí?, del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. A esto ya no les dijo cuánto le iba a pagar, porque ya iban a trabajar menos horas, ¿no? Entonces, yo supongo que dijo, bueno, no, esto yo ya voy a calcular a ver cuánto les pago. Pero les voy a dar lo que sea justo, les dijo. Porque iban a ir menos horas, evidentemente, y ellos fueron. Seguimos. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena y hizo lo mismo. Les dijo: vengan a trabajar a mi viña, yo les voy a dar lo que es justo. Y saliendo cerca de la hora 11, es decir que ya quedaba, les diría que 1 hora nomás para trabajar, halló otros que estaban desocupados y les dijo, me imagino que ya era la tarde-noche, ya se estaba oscureciendo, pero él encontró estas personas desocupadas y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Ok? A estos últimos no les dijo la paga, ¿no? Solo les dijo que le iba a dar lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Comenzando desde los postreros hasta los primeros está diciendo que empiece por los últimos que llegaron a trabajar. Empezá pagándole a los que llegaron más tarde. Y así, y le pagás al último a los que están desde tempranito. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11, es decir, cuando vinieron los que trabajaron la última hora, ¿sí?, los que llamó a último momento cuando ya era casi de noche, dice que le dio a cada uno un denario. Es decir, el que vino a trabajar la última hora cuando ya estaba oscureciendo, el dueño de la viña le dio: toma, los 50.000 pesos. Y trabajó 1 hora. Al venir también, y dice que así fue pagándole, ¿no? Al venir también los primeros, pauso ahí. Y dice que, bueno, después vinieron los que trabajaron 9 horas, 50.000 pesos. Los que trabajaron 6 horas, 50.000 pesos. 9 horas, 50.000 pesos. Y llegó a los que habían trabajado todo el día y les dio lo que había convenido, que eran un denario, traducido a hoy por mí, 50.000 pesos. Y entonces, ¿qué pasó? Al venir también los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron lo mismo, un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, se fueron masticando bronca. Cuando le dieron los 50.000, en vez de irse contentos como estaban contentos al principio, se fueron enojados, diciendo: estos postreros, o sea, los que llegaron tarde, han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Qué más? Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. Si me gustaría justo ese versículo, si lo podemos poner en nueva versión, justo el 13. Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Es verdad o no? ¿Acaso no aceptaste trabajar por los 50.000 pesos? Tómala y vete. Volvamos ahora a la otra versión, a la 1960. Pero bueno, ahí en esa versión, bueno, ahí está. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero, en la otra versión que estaba recién decía, quiero darle al último que vino
lo mismo que a ti. ¿Sí? Quiero darle al postrero como a ti. Y el versículo que sigue, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y el último versículo dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Este último versículo, Martín, si me lo cambias de versión también, por favor. Dice, así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Bueno, ¿qué pasó con Marcelo, que estaba feliz cuando le dije, te voy a pagar 50.000 pesos por este día de trabajo? Y él se fue contento a trabajar. Pero cuando llegó Facu a las 9 de la noche, y ya faltaba una horita nomás, y trabajó, y me imagino que ni transpiró. Cuando vino la hora de pagarle, yo le di, primero encima le pagué a Facu. Toma, Facu. Se fue feliz, obviamente. Y Marcelo, al último le dije, Marce, vení, toma los 50. Y contrario a la primera sensación, que era que estaba contento por lo que iba a recibir por el día de trabajo, ahora ya no estaba contento. Él estaba enojado, pensando y como agarrándole bronca al padre de familia. ¿Por qué? Porque le dijo, estos que han trabajado 1 hora, 2 horas, 3 horas, le estás pagando lo mismo que a nosotros que hemos trabajado desde temprano, hemos soportado cargar, cosechar el día entero y hemos soportado el calor del día. Facu vino ya a la tardecita, a la noche, fresquito, y estaba relajado, ni transpirado, y recibió la misma paga. Entonces, acá vamos viendo la primera dinámica, ¿sí? Porque contrario a lo que muchos piensan y contrario a lo que muchos pensaron, porque los discípulos de Jesús pensaban que el reino de los cielos funcionaba igual que la tierra, igual que el mundo en el que vivimos nosotros. Ellos pensaban que era así. Y en realidad vamos a ver que en el reino de los cielos las cosas funcionan muy diferentes. Porque en este caso, lo justo visto desde cómo se maneja el mundo hoy en día, hubiera sido que el que trabajó las 12 horas reciba los 50, como había convenido, pero el que trabajó 1 hora, 2 horas, 3 horas, reciba lo proporcional a eso. ¿No es así? Eso es lo que debería haber sucedido. Pero dice que el Señor de la viña le dio la misma paga a todos. Y se enojaron porque para ellos era injusto. Pero el Señor de la viña en el verso 15 le dice, amigo, no estoy cometiendo injusticia con vos, porque yo me di la mano con vos de que yo te iba a pagar esto y te lo estoy pagando. Entonces yo no estoy siendo injusto, dice el Señor de la viña. Y después le dice, no tengo permitido yo ser bueno con los otros, darles más a los otros que han trabajado pocas horas. Le dice ahí en la palabra, dice, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío. Y sí, el dueño de la viña podía darle la paga que él quisiera a cualquiera de ellos. Mientras que no haya convenido otra cosa de antemano, estaba bien. Entonces, ¿te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Y cometieron, los que trabajaron las 12 horas, cometieron un grave error acá, que en vez de irse contentos a su casa a descansar, habiendo recibido la paga, que al parecer era buena, en vez de irse contentos se fueron enojados. ¿Por qué? Porque miraron a los otros, se pusieron a mirar para el costado, ¿no? Se pusieron a ver
¿por qué el otro recibe lo mismo que yo si trabajo menos? Y entonces llegamos al primer punto que quería desarrollar hoy, y es que en el reino de los cielos no existen los méritos. En el reino de los cielos no existen los méritos. No hay méritos que valgan. Cuando el Señor vuelva y los que están durmiendo en Cristo se levanten y nos pongan frente al tribunal de Él, a los que fueron buenos les va a decir, siervo fiel, adentro. Y al que no fue fiel, le va a decir, afuera. No le va a decir al siervo bueno, que fue muy bueno, no le va a decir algo diferente. No le va a dar un premio más grande. No, bueno, vos pasás por acá por la puerta VIP, pasás por esta puerta. No, le va a decir, al que fue salvo, le va a decir, siervo fiel, pasá a la gloria de tu Señor. Y no hay mérito que valga, no hay. Por eso se refuerza lo que nos dice la palabra de Dios, de que las obras no nos van a hacer más salvo, sino que lo que nos va a hacer salvo y es definitorio es nuestra fe. Amén. Y las obras buenas, porque no crea que usted va a ser salvo y después va a hacer obras malas. Cuando uno es salvo, se arrepiente, acepta a Jesús en la vida de uno, las obras buenas vienen como resultado de ese proceso. Porque si alguien dice, yo ya acepté a Jesús y sigue haciendo lo mismo que hacía antes, quiere decir que no lo aceptó en realidad, ¿no? Porque si vemos en la palabra, cada vez que alguien se encuentra con Jesús, realmente se encuentra, la mujer samaritana, por ejemplo, o el ciego que recibe la vista, los varios ciegos que reciben la vista, se encuentran con Jesús, no vuelven a ser la misma persona después de ese encuentro. Cuando uno se encuentra con Jesús y lo acepta, no sigue por el mismo camino, ahí sí va por otro camino. Porque arrepentirse, el concepto de arrepentirse quiere decir dar un giro de 180 grados. Es decir, que si uno estaba yendo para acá, gira y va para allá. Amén. Entonces, en el reino de los cielos no hay méritos. Y yo ponía varias preguntas acá en mi bosquejo. Por ejemplo, decía, ¿qué pasa cuando no recibo lo que espero de parte del Señor? ¿Usted se pregunta eso a veces? ¿Qué pasa, Señor, que yo te pedí esto y no llega, no sucede? O en otro caso, o no lo recibo ahora, que cuando yo quiero recibirlo, ¿no? Muchas veces también nos preguntamos, ¿por qué el que hace menos que yo tiene más bendiciones que yo? O incluso la palabra dice que va a haber gente mala que va a tener más cosas que nosotros, mayores posesiones, mayores bendiciones, le voy a poner comillas a esas bendiciones. ¿Amén? ¿Sí? Porque en el reino de los cielos no existen los méritos. No importa cuánto usted quiera ganar la bendición del Señor, el afecto del Señor, lo único que usted puede hacer es mediante su fe, aumentar su fe para con el Señor. Pero no puede hacer nada usted, una acción física que pueda hacerlo más grande delante de los ojos del Señor. Amén. Y como les decía, los discípulos, que eran los principales actores de reparto que nosotros vemos en la palabra, no lo entendían. Y todo el tiempo los discípulos estaban en la competencia de quién es el mejor.
todo el tiempo los discípulos estaban compitiendo entre ellos para ver cuál es el que más. Ellos deben haber dicho, a ver, el Señor a mí me abrazó 3 veces hoy. ¿A vos cuántas te abrazó? No, una sola. No, es que a mí me mandó a llevarle tal cosa a una persona allá, entonces volví recién a la noche. Y entonces el que lo habían abrazado 3 veces estaba más contento que los otros, porque dice, no, a mí el Señor me abrazó 3 veces, me dijo que era su discípulo amado, me dijo que era tal cosa. Y los discípulos no entendían que no funcionaba así el reino de los cielos. Tanto es así que en un momento vino la madre de los 2 hermanos, Santiago y Juan, y le dijo, Señor, una sola cosa te voy a pedir, Señor, que cuando estés en tu gloria lo tengas a mi hijo, uno a tu derecha y uno a tu izquierda, sentado al lado tuyo. Y yo me imagino que el Señor se debe haber enojado y desilusionado muchísimo, porque ¿qué estaba buscando esta madre para sus hijos? Estaba buscando gloria, ¿no? Ella quería privilegio para ellos, quería, no, Señor, cuando estemos todos en el cielo, yo quiero que vos estés y esté mi hijo, uno ahí y uno al lado tuyo, así. Ella pintaba ese cuadro. Ella quería que sus hijos los vean, así digan, wow, mira quién está al lado del Señor. Y estaba buscando engrandecerse. ¿Y qué leímos recién? Que los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, porque así funciona en el reino de los cielos. Imagínese usted que tiene que hacer un trámite en el centro, ¿no? ¿Y qué dice el trámite? Cartelito afuera, por orden de llegada. ¿Y qué hace uno entonces? Más o menos pone la carpa ahí afuera, ¿no? Pone la carpita afuera, se queda ahí, por orden de llegada. Entonces uno se levanta temprano, va al lugar y muchas veces, a mí nunca en la vida me pasó de llegar primero al orden de llegada, siempre hay gente antes que yo, pero orden de llegada, entonces uno llega y está la fila. Bueno, en el reino de los cielos, el que más temprano se levante y más quiera ser el primero de la fila, imagínese que usted llega al trámite, están ahí, no sé, el que está primero en la fila, abre la persona del lugar donde se hace el trámite y dice, y empieza a mirar y dice, usted el que llegó último, pase. El que llegó primero, enfurecido. ¿Se imagina la situación? Bueno, el reino de los cielos funciona así. El que más ganas tenga de estar por delante, primero, más arriba que los otros, va a quedar último. Porque la palabra del Señor dice que el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, nadie como Jesucristo, nadie es más importante que haya pisado la tierra como Jesucristo. Dice que esa persona, dice, el Hijo del Hombre no vino a ser engrandecido, sino vino a servir. Amén. Es un concepto para que cada uno lo vaya introduciendo en su vida, porque después uno ya deja de preguntarse por qué el Señor no me da, por qué el Señor no me dio todavía, o por qué me dio esta cantidad y al otro le dio más que a mí. Empieza a hacer esa comparación, cuando en realidad lo que debería haber sucedido con los trabajadores de la viña es que deberían haber estado todos agradecidos por haber recibido trabajo y haber recibido su paga en tiempo y forma como lo habían convenido. Entonces, la acumulación de obras en nuestra vida, de obras buenas, no va a traer como resultado mayores bendiciones o salvaciones, porque no es cuestión de méritos. Usted va a hacer las buenas obras porque su fe lo va a impulsar, pero no porque usted esté pensando, yo voy a hacer esto para recibir más, yo voy a hacer esto y esto y esto para ser más bendito, más salvo, más santo, como dicen algunos. Ese era el primer
punto que quería desarrollar, gracias. Y el segundo tiene que ver con lo que ya dije, y es que así como no hay méritos en el reino de los cielos, en el reino de los cielos no funciona el orden. Y con orden no me refiero a que está todo desordenado. Con orden me refiero a la definición que dice colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Es decir, cuando estamos en la fila del trámite, ¿a quién le corresponde pasar primero? Al primero. Bueno, en el reino de los cielos no funciona así, ¿no? En el reino de los cielos funciona, ¿quién pasa primero? El último. Ese orden de primero, segundo, tercero, primero, último, está invertido. Y el Señor, vamos a leer ahora Mateo capítulo 20 también, y verso 26. Mateo 20, 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Qué hermosa la palabra esta. No les pareció muy hermosa, creo. Pero es hermosa la palabra del Señor. Porque a mí me encanta descubrir que el reino del cielo no va a ser como esto. El reino del cielo no va a ser como el mundo en el que vivimos hoy. Y me gusta ver que el Señor en su palabra dice: el reino de los cielos va a ser así, así, las cosas van a funcionar así y así. Y como vimos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como vamos viendo ya, creo, con lo que dijimos hasta ahora, cuesta mucho entender esto, ¿no? Los judíos, en la época en la que Jesús estuvo, muchísimos judíos no podían creer en Jesús. No podían creer en Jesús por una razón que es, disculpen la palabra, estúpida, muy estúpida. ¿Y cuál es? Que decían: ¿y en quién estás poniendo tu fe? Y le hablaban, no, este hombre hizo esto, hizo estas señales, estos milagros. ¿Y quién es el hombre? ¿Cómo se llama? Y ellos le decían: Jesús ¿de dónde? Y ahí la gente decía: decían, no, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque los judíos decían: ¿cuándo salió algo bueno de Nazaret? Decían ellos, ¿no? Porque dice que era una tierra de gente trabajadora, gente que trabajaba en el campo, pescadores. Y entonces ellos esperaban que le digan Jesús de Jerusalén, ¿no? Jesús de, no sé, porque en Jerusalén estaban todos los estudiosos, todos los eruditos de la palabra, los ungidos por Dios, entre comillas, estaban todos ahí vestidos, puestos con joyas, con piedras preciosas. Y entonces, si uno decía Jesús de ahí, de Jerusalén, wow, qué impresionante. Dice, ¿dónde estudió? Le hubieran preguntado. ¿En qué sinagoga estudió? ¿Con quién estudió? ¿Quién es su maestro? Pero Jesús era de Nazaret y la gente no podía creer en él porque era de Nazaret. Me parece muy tonto a la razón, ¿no? Porque, como sabemos, Jesús nació en Belén, porque el pesebre donde Jesús nació estaba en Belén, para cumplir la profecía, ¿no? Que decía que el Salvador iba a nacer ahí. Pero Jesús no creció y se crió en Belén, se crió en Nazaret. Entonces era conocido como Jesús de Nazaret. Y la gente lo desmerecía por tal razón, por ser de ahí. Y también le pasaba a Jesús que cuando iba a Nazaret, dice la palabra que Jesús no hacía ningún milagro.
cuando Jesús iba a su tierra, donde estaba su gente, que lo había visto desde chiquito, dice que no hacía ni un milagro. Nada. No sucedía ninguna señal, ningún milagro entre ellos. ¿Por qué? Porque no tenían fe. No tenían fe en Él. Decían, no, pero si Él es el changuito del carpintero, el que andaba dando vueltas, que lijaba la madera. ¿Quién es, digamos? No creían en Él. Y entonces dice que cuando Jesús iba a su tierra, no sucedía ningún milagro, porque la gente no tenía fe. Pero había, ahí vemos lo importante de la fe, ¿no? Porque así como, perdón, voy a buscar un versículo que quiero compartirle que se me vino ahora en este momento. Disculpen la informalidad. Esto está en Mateo capítulo 8, versículo 8. Para que veamos la fe, cómo actúa y cómo actúa el reino de los cielos. Mateo capítulo 8, versículo 8 dice, vamos a ir un poco más atrás, vamos al 7 o al 6, a ver qué dicen. Perdón que esto es en vivo. Dice que había venido un centurión romano a ver a Jesús y le había dicho, Señor, mi criado está postrado en casa, enfermo, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Como hacía normalmente en la época de Jesús, la gente venía, lo buscaba. Lázaro, Jairo venía y le decía, Jesús, mi hija está muriendo. Por favor, vení a mi casa. Jesús iba y hacía, sanaba. Y respondiendo el centurión romano, recordemos que era romano, es decir, que no profesaba el mismo Dios que los judíos, no profesaba el Dios verdadero, básicamente, y le dijo el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y veamos qué dice después Jesús. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y este va, y al otro ven y este viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Ahí está hablando de que él también poseía autoridad. Y al oírlo Jesús se maravilló y acá viene lo importante. Y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Les tiró un palito para los judíos y le dijo, este hombre que es romano, es gentil como le decían ellos en la época, me está diciendo que él cree que si yo digo tu hijo se va a sanar, él se va a sanar a la distancia. Y entonces Jesús se maravilló y le dijo a sus discípulos que se peleaban por ver quién era el más importante, les dijo, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, y dice que fue así, ¿no? Dice que Jesús dijo, se va a hacer conforme a tu fe. Y entonces dice que le avisaron después que en aquella hora su hijo se había levantado de la cama. Su siervo se había levantado de la cama. Entonces, la fe, más que cualquier otra cosa, es lo que mueve la mano del Señor. Amén. No son ni que tratemos de llegar primero, ni que tratemos de ser el más importante, ni que tratemos de tocar en la alabanza o de predicar o lo que sea. El mérito no existe. A los ojos del Señor, el hermano Miguel que está en la puerta recibiendo gente y no sé si escucha lo que yo estoy hablando, escucha, me dice, qué bueno, él tiene el mismo mérito delante del ojo del Señor que yo que estoy parado acá, con el púlpito delante mío. Amén. Y entonces, lo importante de esta parábola que me pareció para destacar y ir terminando, es que
Lo importante es que el Señor te llamó a trabajar en su viña. Amén. Lo importante es que el Señor te llamó a trabajar en su viña y te dijo ya cuál es tu paga. ¿Cuál es tu paga? ¿Qué es lo que vas a recibir? La salvación, la vida eterna. Eso es lo que el Señor nos llamó y nos dijo: Cristian, yo quiero que vos trabajes en mi obra, sirvas, hagas lo que puedas para ayudar a mi reino. Bueno, Señor, dale. ¿Y cuál es la paga? Es la vida eterna, la salvación. Bueno, Señor, acepto. Y acepto a Jesús como mi Salvador, como mi Señor, como el Señor de la viña. Amén. El Señor dice, ¿no?, también en su palabra: yo soy la vid y ustedes son las ramas o los pámpanos. Es decir que todos dependemos de Él. Él es el Señor. Entonces lo importante es que el Señor te invitó a trabajar en su viña y vos aceptaste. Amén. ¿Hay alguien que no haya aceptado todavía? Ya lo vamos a llamar en un ratito. Pero si el Señor te invitó a trabajar en su viña, en su obra, y vos aceptaste, hay algo de lo que tenés que estar seguro, y es, primero, de la paga, de que si el Señor te llamó a trabajar y vos decidiste sinceramente en tu corazón ir a trabajar, aceptarlo, ya tenés la paga. Amén. La paga que hablamos recién, que es la vida eterna, la salvación. Y hay algo que tenemos también que es que estar seguros, y es que el Señor cuida de sus ovejas, de sus obreros. No los desampara. Dice que el Señor contaba que también el reino de los cielos o Dios funciona así, que si el Señor tiene 100 ovejas y se escapa una, las deja a las 99 para ir a buscar la que se escapó. Amén. Entonces el Señor cuida de sus ovejas y su palabra dice también que las llama por nombre. No es que usted es un desconocido para el Señor. No es que usted dice, no, yo soy un número, como decían. Me acuerdo que mis amigos que iban a la UNSA decían, yo soy un número ahí. No me conoce nadie. No me llama por nombre nadie, es como que pasan lista nomás. Bueno, en el reino de los cielos no es así. El Señor te conoce. Cada uno de los que está acá, el Señor los conoce por nombre y conoce tu vida, conoce tus problemas, conoce las cosas que te pasan, lo que te preocupa, lo que te alegra. El Señor te conoce y dice acá que el Señor cuida de sus obreros, de sus ovejas, no los desampara. Aunque parezca que el Señor, vos creas que el Señor te ha dejado, su puerta, la puerta del corral le llamemos, o sus brazos siempre están abiertos para recibirte arrepentido una vez más. Amén. Nos pongamos de pie, vamos a orar para cerrar la palabra y vamos a continuar con lo que sigue. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tu palabra es hermosa. Muchas veces no entendemos cómo funciona, pero, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos reveles cada día más cómo funciona tu reino, cómo funciona tu mente y tu corazón, Señor. Todo esto quiero pedírtelo para cada uno de mis hermanos que está hoy acá, que los bendigas, que cada día puedas añadirle, Señor, más fe, más sabiduría, mayor alegría de saber que están bajo tu autoridad, Señor. Te doy gracias, te doy gloria en este día y te agradezco, Señor, por la palabra de hoy. Amén. Ahora, mientras acompañamos quizá con el grupo, con alguna melodía, alguna adoración, quiero invitar a las personas que
sienten que el Señor los ha abandonado, tienen alguna preocupación y dicen, yo creo que el Señor me abandonó, por eso esto me preocupa tanto y no sé qué voy a hacer con esto. Al que tiene algún problema, al que siente que quizá no es digno de seguir trabajando en la viña, yo lo invito a que pase, va a estar orando los pastores. Y las personas que han venido por primera vez, no quiero invitarlas obligadamente a pasar. No quiero que pasen obligadamente, porque la salvación no se recibe obligado. La salvación, aceptar a Jesucristo, se recibe porque uno lo quiere, así lo desea. Así que yo invito a las personas que han venido por primera vez, tengo acá los nombres, los voy a leer rápidamente. Me mataron con la letra un poco. Mauricio, Luz, Facundo, Elvira, espero no haberle errado al nombre de nadie. Si estas personas, Mauricio, Luz, Facundo, Elvira, cualquiera de ustedes quiere aceptar al Señor, quiere aceptar trabajar en la viña del Señor y tomar la paga que es la salvación, yo los invito a que pasen para hacerlo, para aceptar, decirle, Señor, yo quiero, yo acepto lo que vos me estás proponiendo. Y a los demás que se sientan cargados, se sientan trabajados y quieran pasar también, para que oremos por sus necesidades, también los invito a que pasen. Amén.